Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. A todos nos ha pasado que hemos hecho algo, ya sea mucho o poco, por algunas personas cuando nos han buscado pidiendo ayuda o apoyo. Y cuando esas personas ya están bien, dejan de buscarte. Y como la vida tiene jugadas que a veces no llegamos a comprender, algunas veces somos nosotros los que nos vemos en situaciones en las cuales nos sentimos con la necesidad de recurrir a las personas con las que pensamos contar o sencillamente damos por sentado que estarán allí a ayudarnos o darnos su apoyo. Pero resulta que por diferentes motivos esto simplemente no ocurre. Y normalmente nos afecta más cuando supuestamente son personas que eran muy cercanas a ti. Es cierto, y debemos tener en mente, que cada persona tiene sus propios problemas y está enfocada en sus cosas. Sin embargo, el apoyo y la solidaridad son de las cualidades humanas que mayor valor tienen, o al menos eso suponemos. Por tanto, es en esos momentos en los cuales nos damos cuenta de que la verdad es que no contamos con aquellas personas de las cuales teníamos alguna expectativa. Y esto hace que algo cambie en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sentimientos. Y sabes perfectamente que a partir de ese momento ya no va a ser lo mismo. Y aunque tratas de tener la cabeza fría y justificar a la otra persona pensando que esto ya pasó y vámonos a lo siguiente, ya no sientes lo mismo. Ya no tienes ese sentimiento positivo hacia esa persona. Vaya, es como si el vaso ya se ha rebosado y no entra nada más. Y ojo, no es dejar de hablar con ellas o de verlas, porque hay personas que por circunstancias de la vida no podemos dejar de verlas o tratarlas, pero ya no va a ser lo mismo. Hay más indiferencia hacia estas personas y aprendes a que lo que hagan no te afecte. Te hacen valorar más a otras personas que curiosamente terminan apoyándote cuando menos lo esperabas de ellas. Esto se debe principalmente a nuestro mayor enemigo y que nos afecta duramente día con día: las altas expectativas que nos hacemos de los demás. Para hablar de esto, debemos tener claro que todos los seres humanos tenemos pilares sobre los que edificamos la percepción del mundo. Tenemos valores, respeto, sentido común y respeto, sobre todo de lo que es el ayudar a alguien más. Sin embargo, en algunos casos no se cumplen estos principios por parte de las demás personas. Aún así, internamente nosotros exigimos respeto y esperamos tener de los demás autenticidad y confianza. Es por esto que en alguna ocasión habremos sufrido de experiencias que nos han llevado a una decepción. Y como lo mencioné previamente, la raíz de todo esto está en nuestras elevadas expectativas, de tal forma que quien se pregunte por qué lo decepcionan frecuentemente, debe buscar en sí mismo la respuesta e identificar si está siendo objetivo sobre lo que espera de los demás. Todos conocemos lo que significa el término reciprocidad, o sea, correspondencia mutua, recibir lo mismo que aquello que uno ofrece. Pues bien, asumir esto al pie de la letra puede ocasionarnos muy malos sabores de boca, pues la mayoría esperamos de los demás, como mínimo, una equivalencia absoluta entre lo invertido y lo correspondido. Se debe tomar en cuenta siempre que las relaciones interpersonales no son transacciones comerciales. Estar toda la vida preguntándose ¿por qué nos decepcionan? No es una cosa sana, y en esos momentos hay que replantearse el verdadero significado de reciprocidad. Aquí, lo más sano es que tomemos a la reciprocidad como algo que nos permite recibir de otros, pero lo que ellos deseen darnos, agradeciendo y disfrutándolo, y que sea un acto voluntario donde cada quien decide cómo y cuándo dar. En este sentido, hay que llevar la vida más calmada, sin esperar de manera constante a que las personas sean como uno sueña, desea, necesita o quiere que sean. En resumen, hay que formar un concepto más relajado de la reciprocidad, pues tomarlo muy en serio nos hará sufrir grandes y constantes decepciones y también
Es importante controlar las expectativas y ser un poco más cuidadosos al ofrecer nuestra confianza. Dicho de otra forma, la prudencia nos evitará padecer de decepciones. Déjame darte algunos ejemplos. 1. Cuando un amigo está pasando por un mal momento de pareja y te busca para desahogarse. Tomas la llamada, dejas lo que estás haciendo, ya sea trabajo, recreación o tiempo de familia, y hablas 1 hora con él. Y un día, cuando tú necesitas hablar con alguien, lo buscas y simplemente no tiene tiempo, a ninguna hora del día, ningún día de la semana. 2. Un familiar te busca para pedirte un préstamo, pues está en una situación emergente o complicada y se compromete a devolvértelo en X tiempo. Inmediatamente, haces lo posible por depositarle lo más que puedas de dinero. Llega la fecha del pago y no tienes noticias de él. Pasan los días y te da excusas tras excusas. Siguen pasando los días y ya su tono cambia de excusas a molestia. Y total, después de varios días o semanas de la fecha en la que estaba el compromiso hecho, en el mejor escenario, te devuelve el dinero de mala gana, incluso casi ofendido porque le cobraste en la fecha en que él se comprometió a devolvértelo. Y todo esto sin siquiera saber o importarle lo que tuviste que hacer para ayudarlo, o si tú necesitas ese dinero para una situación propia. Y por supuesto, cuando tú llegas a necesitar un apoyo similar, simplemente te dice 1000 pretextos y que no puede en ese momento, mientras que sus redes publica viajes, compras, etc. 3. Un compañero que te busca varias veces para pedirte consejo, asesoría, retroalimentación y orientación en un proyecto que está haciendo y del que tú tienes mayor experiencia. Le dedicas tiempo, compartes tu conocimiento, le revisas lo que ha hecho y le haces correcciones. Y cuando logra concluir su proyecto satisfactoriamente, notas cómo cambia su actitud de esa humildad que tenía cuando te pidió ayuda a casi una soberbia y autosuficiencia, olvidando o negando haber recibido ayuda con otras personas enfrente de ti. 4. Los amigos, familiares y hasta amigos de los amigos que, sabiendo que tienes experiencia o influencia en algún sector, te buscan para pedirte apoyo con algo que no pueden resolver o que no entienden. Y por supuesto, tratas de ayudarlos de la mejor manera posible. Y cuando tú los buscas, ya sea para un apoyo, una consulta o para plantearles un posible negocio, simplemente dejan de contestarte los mensajes o las llamadas. 5. Apoyas y sigues apoyando a alguien. De repente, te das cuenta de que no es recíproco y que de cierta forma ya es hasta un abuso de su parte. Y entonces tú decides dejar de apoyarlo de la misma forma en la que lo hacías. Y a partir de ese momento, dejaste de ser el ídolo para convertirte en el villano a sus ojos. Y aparte, se encarga de contárselo a todo mundo en tu círculo. ¿Qué pasa entonces con estas situaciones? Simplemente nos decepcionamos de las personas. Y esto nos lastima, nos genera un resentimiento, nos hace sentir defraudados y simplemente a partir de ese momento, las cosas no vuelven a ser las mismas. Dicen que a cada decepción le llega su olvido, pero en realidad esta premisa es completamente falsa. Las decepciones no se olvidan, al contrario, dejan cicatrices. Es cierto que hay personas que gestionan mucho mejor estas vivencias y pasan la página más rápido. Sin embargo, abundan las personas que quedan resentidas durante años por esas emociones que se van acumulando con cada decepción y que al final le carcomen. Y entonces, ¿cómo evitamos que las personas nos decepcionen? ¿Tenemos que cambiar nuestra esencia y naturaleza para no apoyar a nadie y así no esperar nada de nadie? No, ese no es el mejor camino. No hay una regla escrita ni efectiva al 100%, pero hay puntos que se deben considerar antes de dejar que te quede una marca de por vida hacia una persona. O peor aún, que termines quedándote solo porque siempre todos te van a decepcionar de alguna forma. Repasemos los más importantes. Primero, no supongas. Cuando nos decepcionan, la confianza tiende a romperse, lo que provoca que nos sintamos dañados y lleguemos a arrepentirnos por haber hecho ciertas acciones, lo que nos lleva a pensar en ciertas cosas. Pero lo cierto es que nunca tendremos la certeza de cuáles son los comportamientos o motivos que han llevado a la otra persona a actuar así con nosotros. Y entonces
empezamos a crear toda una historia dentro de nuestra cabeza. Segundo, mantén la calma. Si consideras que la acción ha sido demasiado grave, es recomendable que esperes al día siguiente o un par de días, y así, después de tranquilizarte y pensar durante unas horas, verás si el acontecimiento requiere la gravedad que le diste al principio, y así entonces serás más racional con las decisiones que debas de tomar. Tercero, olvida los debería. En ocasiones, tendemos a tener unos pensamientos muy rígidos y las expectativas muy altas en cuanto a cómo deberían ser los comportamientos de la otra persona. Es fundamental comprender que nadie debe comportarse de una manera específica. Cada persona es un mundo. No todos tenemos la misma conducta, educación y mucho menos valores. Debemos aceptar que somos diferentes. Por ello, en lugar de los debería, piensa más en los me gustaría. Cuarto, evalúa tus expectativas. Estas son un punto clave en la decepción y en sus consecuencias. Por esta razón, es necesario hacer un estudio sobre los comportamientos que esperamos de la otra persona para establecer unas expectativas justas y razonables. Y si a la hora de establecerlas tienes dudas, se vale que pidas la opinión a otras personas. Quinto, dejar las cosas pasar y aceptar el cómo está la otra persona. Cuando la otra parte no tenga un comportamiento que deseamos, esperamos o necesitamos, hay que dejarlo pasar. Sí, de esta manera evitaremos estresarnos más, sobre todo si confiábamos mucho en ella. No hay que perder el tiempo tratando de convencer a alguien de hacer algo que no le nace hacer. En este sentido, es mejor que nos detengamos, evaluemos y sigamos adelante con nuestro camino, ya que ese tiempo lo podemos invertir en otras acciones o cuestiones de más relevancia. Tratar de cambiar o tratar de obligar a alguien a cambiar solo tendrá efectos negativos. Debemos ser proactivos y tratar de buscar en otras vías los resultados que esperábamos. Sexto, redirige tus ideas. Es cierto que controlar la conducta de los demás es imposible. No obstante, existe la posibilidad de poder cambiar y controlar la nuestra. En esta línea, cuando nos demos cuenta de que la otra persona no es capaz de ofrecernos lo que necesitamos o queremos, podemos tomar decisiones y cambiar nuestra forma de pensar antes de caer en la decepción. En ocasiones, tendemos a pensar que cuanto más vueltas le demos al asunto, antes daremos con la solución adecuada. Y amigo, déjame decírtelo, no va a ser así. Terminemos como siempre con una reflexión. Toda la gente te va a decepcionar de una u otra forma. El impacto y el grado se verán afectados por la necesidad, urgencia o premura que tengas para recibir una respuesta basada en tus expectativas. A veces, una decepción mediana la dejarás pasar de largo porque realmente no te era importante o en ese momento no te era trascendental. Y otras, una menor cuando más necesitas a las personas, te hará sentir muy mal. Admítelo, la gente no cambia. Simplemente va mostrando sus diferentes lados y a la vez reales personalidades. Cuando te necesitaron, eran unos. Cuando los necesitaste, te mostraron realmente quiénes eran y lo que significabas para ellos. Y esto te debe servir de aprendizaje. Los momentos difíciles acercan a nosotros por lo general a aquellas personas que realmente se interesan en nosotros, a quienes son capaces de dejar a un lado sus asuntos por dedicarnos el tiempo y la energía necesaria para salir adelante. Pero ocurre que muchas veces esas personas con las que contábamos no son las que considerábamos en nuestra lista. Son otras que demuestran mayor empatía, mayor solidaridad, mayor dedicación que aquellas que creíamos más cercanas. El peor escenario es que a la larga no contemos con nadie, lo cual sería realmente raro, y debemos fijarnos si no tenemos una idea distorsionada de lo que esperamos recibir y no estamos valorando realmente las acciones de otras personas que tenemos cerca. Pero, si en el caso extremo efectivamente no recibimos ningún tipo de apoyo de nadie, debemos tomar la mejor actitud ante la vida. Porque si bien es cierto que contar con apoyo hace las adversidades más llevaderas, también es cierto que cada uno de nosotros cuenta con la suficiente fuerza y coraje para afrontar cualquier adversidad. Solo hay que tener la confianza y la determinación para ello.
Independientemente de la situación que afrontemos y cómo hayan reaccionado nuestras personas cercanas, debemos siempre pensar en apoyar a otros cuando nos nazca y cuando nos sea posible, porque la mejor lección que podemos dar ante la indiferencia, la indolencia, la falta de solidaridad y la falsa o convenenciera amistad es precisamente lo contrario, haciendo sobresalir ese lado generoso y noble que todos tenemos y que por uno o un par de ingratos no debemos perderlo. Recuerda siempre, no todos somos iguales. No podrás cambiar a nadie. Y en el mundo hay 7.800 millones de personas. Entonces, ¿por qué esperar que las personas cambien cuando tú puedes cambiar de personas? Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me sigan escuchando en Spotify, Apple Podcast, iHeartRadio, Google Podcast y en YouTube. Y espero que me envíes tus sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimenteyopodcast@gmail.com. Y también te invito a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero sobre todo este tipo de temas no los decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.